gusto saludaros y darme esta oportunidad de participar en una reunión vuestra. Espero que me escuchéis bien. ¿Sí? Aquí estamos en Turín. Creo que nos conocemos todos y todas. Yo estoy trabajando aquí en el departamento de ACTRAP del Centro de Formación de la OIT de Turín. Tuvimos la suerte en noviembre de tener una actividad sobre seguridad social allí en Montevideo. ¿Quién nos iba a decir que después, pocos meses después, íbamos a estar todos trabajando desde casa y con este tipo de encuentros virtuales? En cualquier caso, bueno, pues la tecnología nos ayuda a mantener el contacto y seguir con el trabajo. Quería, bueno, pues eso, saludaros con mucho reconocimiento y el afecto y cariño de siempre. A mí me escribieron los amigos del equipo para pedirme que diera un poquito unas líneas generales de lo que significaba las propuestas de la OIT en materia del COVID-19, pensando en lo que supone de crisis y de cambios en el mundo del trabajo. Cuando me hicieron la propuesta, yo enseguida dije que sí, pero me lo tenía que haber pensado un poquito más, porque realmente cuando nos ponemos a hablar del tema de la pandemia y de las consecuencias que va a tener sobre el mundo del trabajo, hay muchas estimaciones, he escrito mucho, pero hay pocas certezas. Digamos que todos los análisis son bastante pesimistas en general y a la hora de tener una información homogénea, bueno, pues hay diferencias en función de quién sea quien analice los datos. Yo quisiera estructurar mi intervención de la siguiente manera. Primero quería ofreceros unas cifras que ha publicado el Observatorio de la OIT sobre la crisis del COVID. Quería también identificar cuál es el marco de políticas que define la OIT como esenciales para reaccionar a las consecuencias no deseadas de esta crisis. Luego quería pasar a hacer un análisis desde la protección social, que es lo que más ocupa y centra el trabajo vuestro como miembros de la comisión. Y en ese ámbito de la seguridad social, hablar de todo un conjunto de prestaciones, ¿no?, que pueden estar vinculadas y que tienen que dar respuesta a las situaciones de necesidad de ahora. Para terminar, me gustaría compartir cuáles son las prioridades que el grupo de trabajadores ha identificado, ya no la OIT, sino el grupo de trabajadores de la OIT, y terminar por hacer una pequeña reflexión sobre la importancia del diálogo social. Así que, si os parece bien, lo primero es contaros un poquito cuáles son esas cifras que el Observatorio de Seguridad Social, perdón, que el Observatorio de la OIT ha publicado recientemente. Creo que sería muy conveniente y al cierre de este encuentro se lo puedo mandar a Fernanda, que tuvierais a disposición la documentación que corresponde a la información que voy a compartir con vosotros y vosotras. Lo primero que quería mencionar es que realmente el efecto de la pandemia obviamente afecta al mundo entero, y de forma heterogénea, digamos que no es lo mismo un lugar que otro, pero sí estamos en todos los países afectados. Aproximadamente casi el 70% de los trabajadores y de las trabajadoras a nivel global se han visto de alguna manera afectados por esta pandemia, y más del 80% de los empleadores, entendiendo también cuentapropistas o trabajadores autónomos. La información que comparte la OIT desde este observatorio es que para el caso de América Latina y Europa y Asia Central, la pérdida de horas de trabajo y por ende de puestos de trabajo como consecuencia de la pandemia tienen una incidencia negativa superior a la media global.
se estima que, con los datos de la OIT, que aproximadamente un 12,5% del empleo se vea afectado por la pandemia. Eso es un primer dato que tenemos que tener en cuenta, o es un primer dato que significa a nivel global, mundial, que se van a ver afectados 305 millones de empleos a tiempo completo. Esto no quiere decir necesariamente que son 350 millones de personas, sino que son 350 millones de empleos a tiempo completo. Por lo tanto, el análisis que se hace es sobre horas trabajadas y las personas afectadas por la pandemia son muchas más de estas 305 millones. Además, deciros que el comercio ha sido muy afectado por la pandemia hasta tal punto que se puede decir que el 70% del comercio mundial está paralizado. Uno de los últimos datos que la OIT presenta es su preocupación sobre las personas que su actividad económica está integrada dentro de la economía informal. En este caso, digamos que la cifra que maneja la OIT es que 1.600 millones de trabajadores y trabajadoras en la economía informal se están viendo muy afectados. Y muy afectados sin capacidad de ahorro, muy afectados por la dificultad de hacer su trabajo, de vender sus productos, y en media esto trae como consecuencia una disminución de aproximadamente el 60% de sus ingresos. Teniendo en cuenta que en América Latina la economía informal tiene una gran presencia dentro del tejido económico y productivo del país, es un mensaje de alarma para toda la región. Relacionar economía informal con pobreza, cuando nos encontramos con una crisis de estas características, nos da como resultado, también para el observatorio de la OIT, que a nivel global tendremos un repunte de la pobreza de un 34%. Esto significa realmente una gran magnitud y un gran impacto de manera heterogénea en función de cuáles son las economías afectadas. Aquellas economías de ingresos medios y bajos y que carezcan de modelos de protección social, digamos que tendrán como consecuencia de esta pandemia, la estimación es que su nivel de pobreza signifique un repunte de un 56%. Son cifras muy preocupantes que están encima de la mesa desde la investigación que el Observatorio de la OIT ha desarrollado en estas últimas semanas y que periódicamente viene publicando en su página web. Dicho eso, vamos a centrarnos ahora en qué se puede hacer. Vemos que el escenario es un escenario muy preocupante, pero también la OIT busca la manera de identificar acciones vinculadas a políticas que palíen un poco las consecuencias de esta pandemia y que ayuden a los estados a recuperarse lo más pronto posible de esta situación. La OIT identifica 4 pilares fundamentales en la lucha contra el COVID-19 sobre la base de las normas internacionales del trabajo y tomando como referencia el marco de políticas. Esos 4 pilares sería uno centrado en estimular la economía y el empleo, lo que significa una política fiscal activa, una política monetaria flexible y el acceso a préstamos y ayuda financiera a sectores específicos de la actividad del país, incluido el sector salud, sobre el que comentaremos algo más tarde. Yo quería mencionaros que el recorrido de la política fiscal activa y de la política monetaria
está muy determinado por la coyuntura socioeconómica del país. No es lo mismo el recorrido en materia de política monetaria que pueda tener la Unión Europea o Estados Unidos a la capacidad de maniobra en política monetaria que pudiera tener el Uruguay. Digamos que controlar la cantidad de dinero que hay en la economía e impulsar un crecimiento de la masa monetaria en economías más pequeñas, hay que hacerlo con mucho cuidadito para que no se nos vaya de la mano y tengamos un repunte inflacionario. Por el contrario, en economías más fuertes, como puede ser la Unión Europea y además centralizado con la moneda única, o Estados Unidos con el dólar como moneda de reserva, la acción de la política monetaria ahora que se necesitan tantas inyecciones de liquidez, pues da un resultado, un buen resultado, un resultado con impacto directo en las condiciones de vida de la gente. Bueno, ese conjunto de políticas están vinculadas a la economía y el empleo. Hay otro conjunto de políticas en el segundo pilar mencionado por la OIT que se centran en apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos. Y en ese pilar segundo, en ese segundo pilar, podemos hablar de extender la protección social, podemos hablar de aplicar medidas que sirvan para mantener el empleo y de ofrecer a las empresas ayuda financiera y fiscal o otros medios de alivio para que pueda conservarse ese empleo afectado, ese mantenimiento del empleo. Sobre protección social vamos a hablar después. Quería hacer una mención sobre qué tipo de políticas se pueden aplicar en el mantenimiento de empleo. Y en ese caso, en muchos países se ha visto que la suspensión de las relaciones laborales durante el tiempo de la pandemia y que han generado transferencias compensatorias de la pérdida de haberes, están dando buenos resultados. El asunto es dónde se puede hacer y de dónde sacar el dinero para conseguirlo. En cualquier caso, digamos que el diálogo social es un elemento esencial para articular mecanismos eficientes donde se puedan aplicar esas medidas de mantenimiento del empleo. El tercer pilar que quería mencionaros y que identifica la OIT es proteger a los trabajadores y a las trabajadoras en el lugar de trabajo. En ese ámbito estamos hablando de la salud y seguridad en el trabajo, estamos hablando de adaptar nuevas modalidades de trabajo y, como no, en este caso sale el tema del teletrabajo, un alto porcentaje de trabajadores en muchos de los países afectados estamos trabajando en teletrabajo. Se trata también de proteger a los trabajadores y las trabajadoras afectados por la pandemia desde el punto de vista de salud, protegerlos y prevenir su discriminación y su exclusión. Digamos que sobre este aspecto hay mucho que debatir desde el punto de vista de la propia naturaleza de la pandemia y de lo que significa de estigmatización de las personas que sufren la enfermedad derivada del COVID. Otro aspecto esencial en la protección, como no, es el acceso a la sanidad para todos y todas y ampliar el recurso a una licencia remunerada que está directamente relacionado con las medidas de mantenimiento del empleo que antes os mencionaba. El cuarto pilar del que hace referencia la OIT se refiere a buscar soluciones mediante el diálogo social. Todo lo anterior, todos los otros tres pilares deben utilizar el diálogo social para consensuar políticas a nivel de gobierno y de Estado que puedan hacer frente a la pandemia, que fortalezca a las organizaciones de empleadores, de trabajadores y, como no, a la capacidad de los gobiernos. Terminar aquí en el ámbito de este pilar número 4, que la negociación colectiva juega un papel muy importante en el hecho de incluir en ese ámbito de negociación colectiva aspectos que antes quizás no estaban demasiado representados, como es el caso de articular mecanismos de
de control de la ejecución de los trabajos en teletrabajo o cualquier otro tipo de recurso de apoyo a las familias que con niños, niñas o adultos mayores tienen que tener un esfuerzo adicional en esta coyuntura, en muchos casos de cuarentena, de conciliación de la vida laboral y familiar. Hasta ahí lo que os quería contar sobre el tema de marco de políticas. A mí me parece que es interesante tener este vistazo de lo que significa una acción articulada entre distintas políticas. Y ahora quisiera, si me permitís, centrarme un poquito en el ámbito de la protección social, que es el que más os afecta, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo que venís desarrollando desde la Comisión de Seguridad Social. Bueno, como sabéis, en mi caso, desde 2007 conozco al equipo de representación de los trabajadores y la experiencia con la comisión. Hemos estado reunidos en diferentes ocasiones, siempre hemos disfrutado mucho de esos encuentros y hemos aprendido mucho. Y hemos intentado además trasladar esa experiencia de articulación sindical y política a otros países de la región. Yo creo que vosotros y vosotras, a la hora de hacer un análisis de cómo dar respuesta a esta crisis de la protección social, creo que el mapa de cuáles son el conjunto de prestaciones que hay que tener en cuenta enseguida os viene a la mente, ¿no? Digamos que lo primero que nos viene a la mente es la necesidad de contar con un sistema sanitario extenso desde el punto de vista de cobertura y profundo desde el punto de vista de tener capacidad de respuesta a las diferentes necesidades sanitarias de la población. Ese sistema sanitario es muy heterogéneo en la región de unos países a otros. Un poquito más tarde os voy a dar algunos datos que me han llamado mucho la atención cuando me estaba preparando esta intervención. Desde el punto de vista de profesional sanitario, esto es lo que ha generado que en muchas ocasiones en países de la región se haya tenido que implementar unas medidas de cuarentena que han frenado la actividad económica cuando los datos de contagios y de fallecimientos todavía no parecían tan alarmantes si se comparaban con otros países, ¿no? Como ha sido el caso de Italia o de España o la propia China. Y esa respuesta es porque ha sido una respuesta necesaria por la escasez de medios públicos destinados a los sistemas sanitarios. Un ejemplo de ello, a mí me ha llamado mucho la atención el caso de Perú, por ejemplo, en el que el bloqueo o la saturación del sistema sanitario ante la pandemia, digamos que ha sido muy rápido en comparación con la presión real de la enfermedad como con datos epidemiológicos. Eso lo que ha puesto de manifiesto, y ahí me voy a atrever a hacer un comentario y una opinión personal, pero lo que ha puesto de manifiesto es que el modelo neoliberal imperante en el continente, con algunas honrosas excepciones, de privatización de los sistemas sanitarios va absolutamente en contra de las necesidades de la población cuando son afectadas con una crisis de esta envergadura. Los que defendemos los sistemas públicos sanitarios de salud y también de pensiones, siempre hemos considerado que va en detrimento de los propios intereses de la ciudadanía. Pero digamos que esta crisis, lo que se ha puesto de manifiesto, absolutamente y sin la menor duda, es que aquellos sistemas de protección donde la sanidad está privatizada no han estado ni de lejos en capacidad de dar una respuesta efectiva a las necesidades de la población. Otro conjunto de prestaciones que son absolutamente imprescindibles tener en cuenta en estos momentos y que antes he mencionado por encima son las transferencias de renta, la generación
de un ingreso a aquellas trabajadores, trabajadoras y familias que como consecuencia de la pandemia o bien no pueden acceder a ninguna fuente de ingreso o bien han caído en una situación de enfermedad que no les permite tampoco trabajar. En ese caso tenemos que ver que hay todo un conjunto de prestaciones dentro de los sistemas de protección social que confluyen y que sirven para dar una respuesta en este sentido. Las prestaciones económicas por enfermedad, las prestaciones económicas en caso de desempleo para aquellas personas que pierden definitivamente sus trabajos y las prestaciones económicas vinculadas a la cesación de actividad y que en vuestro caso creo que las estáis llamando las rentas de transición en la emergencia. Ese conjunto de prestaciones tienen que dar respuesta además tanto a los trabajadores y trabajadoras y familias que están dentro de la economía formal como a aquellos y aquellas que están en la informalidad. Antes hemos visto los datos que nos dicen que realmente las personas más afectadas por esta situación son las personas que están vinculadas a la economía informal. De ahí también el llamado que esta crisis global nos da a la necesidad de ser más eficientes y más agresivos desde la política pública para generar la transición de la economía informal a la formal. Quería ahora dedicar un ratito, unos minutos, a hacer una pequeña reflexión desde el ámbito de la salud y seguridad en el trabajo, porque claro, estamos viendo datos, marco de políticas, conjunto de prestaciones, pero vamos a hacer un poquito un análisis desde el punto de vista de la salud y seguridad en el trabajo, aprovechando que tampoco estamos tan lejos de la celebración del 28 de abril, el Día Mundial de la Salud y Seguridad del Trabajo, y en el que se ha tomado como tema central de este día y de la campaña de salud y seguridad a nivel global esta crisis del COVID-19 y los convenios que la OIT tiene en materia de salud y seguridad en el trabajo y también, por qué no decirlo, en el ámbito del cuidado, como son el convenio 149 sobre el personal de enfermería o el convenio 190 vinculado al trabajo en el hogar, para el trabajo doméstico. Os quería mencionar que la salud y seguridad en el trabajo es un elemento absolutamente central cuando estamos hablando de cómo proteger a los trabajadores y las trabajadoras en esta situación de crisis, sobre todo cuando vayamos incorporándonos a nuestros centros de trabajo. Lo primero es participar en los comités de salud y seguridad del trabajo para definir protocolos que nos identifiquen claramente en qué condiciones nos vamos a reincorporar a nuestros puestos de trabajo. Esto es un aspecto fundamental para el que debemos utilizar, y el caso de Uruguay lo tiene ratificado, el convenio 155 de la OIT, que además establece en la constitución de esos comités de salud y seguridad en el trabajo y que en el caso uruguayo funcionan. Es muy importante actuar desde ahí, para establecer esos protocolos de reinserción o de vuelta al trabajo. Pero también quería haceros un análisis un poquito de lo que significa echar una mirada desde la salud y seguridad en el trabajo a cuáles son los mecanismos de protección que el sistema sanitario ofrece a las personas que finalmente son afectadas por el virus. En ese sentido, deciros que debemos tener en cuenta algunos datos que aparecen sobre el volumen de trabajadores sanitarios que tenemos a nivel global.
Y en el caso de América, incluyendo también Estados Unidos, por cada 10.000 habitantes, a nivel medio en las Américas hay 368 profesionales sanitarios. Si comparamos esta cifra con, bueno, el caso más sobresaliente que puede ser Noruega, son 1.049 personas profesionales sanitarios por cada 10.000 habitantes. A nivel global, América tiene 368. Colombia tiene 208, es decir, 5 veces menos que el máximo nivel mencionado en el caso de Noruega. Y digamos que hay en el sector salud a nivel global, desde el país con más medios y más profesionales a nivel global de los países que menos tienen, una diferencia que se multiplica o se divide por 12, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los protocolos de vuelta al trabajo, desde la perspectiva de la salud y seguridad del trabajo. Y hacer un poquito también, analizar cuáles van a ser los mecanismos de vigilancia de la salud sobre los colectivos de trabajadores y de trabajadoras. Creo que esta crisis ha generado un poquito, se ha abierto un poco la mano desde el respeto de la confidencialidad de los datos médicos. Este es un aspecto muy importante. Y pareciera que toda persona sospechosa de estar afectada por el virus, pues hay que separarla, hay que aislarla, hay que identificarla, hay que marginarla. Hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que hay que velar por la salud del colectivo, eso por supuesto, pero también hay que velar por los derechos individuales de las personas afectadas con la enfermedad. Es un equilibrio, yo diría, que todavía no hemos conseguido articular adecuadamente. Se está ahora mismo poniendo el acento más en la protección de la comunidad, que puede ser absolutamente lícito y comprensible, pero a la vez tenemos que velar desde el ámbito de la actuación de los delegados y delegadas representantes sindicales en evitar la estigmatización, la vulneración de derechos individuales y la discriminación de las personas afectadas por la enfermedad. Más cosas que quería compartir con vosotros y vosotras es en el ámbito, doy un poquito un salto, paso de la salud y seguridad del trabajo, quería dar unas palabras sobre el sistema de los cuidados. Creo que hay que echar un vistazo también como respuesta a esta crisis a todo el sistema de cuidados, tanto personales familiares como los que están institucionalizados a través de residencias de adultos mayores, centros de día de atención a personas con discapacidad o también adultos mayores, y cómo se articula la vigilancia y el control y aplicación de los protocolos sanitarios adecuados para evitar que estos centros se conviertan en elementos propagadores de la enfermedad. No sé si estáis al tanto, supongo que sí, pero en el caso de Italia, donde estoy viviendo, de España, de donde soy, en los dos casos las residencias, los centros de personas mayores, de adultos mayores, han sido tremendamente afectados por el contagio y el fallecimiento. Sabéis que prácticamente el 85% de los fallecidos en Europa tienen más de 70 años y digamos que han sido miles y miles de personas las afectadas y muertas que estaban en estos centros. Digamos que ha sorprendido que este mecanismo de atención a los adultos mayores no estaba pensado para una crisis como esta. Y si bien es cierto que no es la primera vez que ocurre una crisis semejante. Creo que fue 2004 con la crisis del SARS. Ha habido crisis más locales, como el tema del ébola, digamos, y además había una previsión de que algo así pudiera ocurrir desde la Organización Mundial de la Salud.
Es decir, el sistema de cuidados ha sido puesto en evidencia en países donde lo pueden tener más o menos avanzado, y creo que es una llamada también de alerta a la hora de adaptar o adoptar correcciones en muchos de otros países. Aprovechemos además que en el 2022, es decir, dentro de 2 años, la OIT va a lanzar un estudio general sobre los trabajadores y trabajadoras de la economía del cuidado. Para ello va a examinar la aplicación e implementación del convenio sobre el personal de enfermería, el 149, y su recomendación 157, y el convenio sobre los trabajadores y las trabajadoras domésticos, que es el 189. Antes cometí una errata, dije el 190, pero es el 189. Bueno, este estudio general va a pedir a las organizaciones de trabajadores y de empleadores que puedan presentar sus comentarios antes del 30 de junio del 2021. Y es muy importante que se haga un análisis y una visión de los trabajadores y de las trabajadoras de aquellos elementos que se han puesto en evidencia del propio Sistema Nacional de Cuidados a la hora de dar respuesta a una crisis de estas características y de proteger fundamentalmente a los adultos mayores. Es una oportunidad y es una llamada a que lo tengamos en cuenta para aprovechar y que la visión de los trabajadores y trabajadoras se tenga en cuenta a partir de las informaciones que todas las organizaciones sindicales puedan trasladar. Dicho eso, ya voy cerrando. Me gustaría hablar un poquito, a ver si puedo, porque creo que se me está yendo un poquito el tiempo, de la importancia del diálogo social. Esperad un segundito que estoy buscando. Tengo varias cosas abiertas porque realmente se ha escrito mucho en estos 2 meses sobre la situación del COVID. Se hacen muchas recomendaciones sobre lo que se debería hacer y lo que no se debería hacer, pero realmente hay mucho método de prueba y error, ¿no? Cosas que están funcionando en nuestros países no están funcionando tanto en otros, y hay determinadas situaciones que no terminamos de entender, ¿no? Como hay países que no han aplicado cuarentena ni han paralizado la economía y en cambio han podido controlar en niveles bajos el nivel de contagio y de fallecimiento. Bueno, yo creo que quizás lo más relevante ahora sería hacer una llamada a la importancia que tiene fortalecer el diálogo social. Y en ese caso el rol de los trabajadores vinculados a salud y seguridad, a apoyar y dar seguimiento a que las medidas de distancia social, de higiene, de prevención, etcétera, se lleven a cabo, y por parte de los empleadores el hecho de permitir que los trabajadores y las trabajadoras tengan más flexibilidad a la hora de acceder a mecanismos de teletrabajo, teniendo en cuenta sus responsabilidades familiares. Sabemos que en muchos países los centros de educación, los colegios están cerrados, y que permitan desde ese ámbito del diálogo social y de la negociación colectiva conciliar, ¿no? La obligación del trabajo y la responsabilidad del trabajo con el de la familia. Solo terminar diciendo que en tema de teletrabajo también la OIT está trabajando bastante, y a mí me llama la atención que digamos que nos hemos visto forzados a tener una dinámica de trabajo diferente a la que teníamos tradicionalmente, y como trabajadores no estamos del todo preparados para trabajar en este ámbito. Por lo tanto, desde el ámbito empresarial de los empleadores es muy importante dar formación a los trabajadores y las trabajadoras para que hagamos bien el teleworking, el teletrabajo, y también desde la negociación colectiva que tengamos mucho cuidado con el teletrabajo para evitar que determinadas relaciones laborales puedan convertirse en algún momento
en relaciones de falsos autónomos o falsos cuentapropistas, en donde podamos perder derechos laborales al ser convertidos nuestras relaciones laborales en mercantiles. Aquí también hay un mensaje dado desde la Confederación Sindical Internacional de llamada de alerta de lo que significa que después de la crisis se institucionalice el teletrabajo en una dimensión desconocida hasta ahora, ¿no? Más allá de la respuesta a esta coyuntura en la que realmente tenemos que estar en casa trabajando. Bueno, creo que no se me queda ninguno de los temas que quería comentar, que quería compartir con vosotros y vosotras. Efectivamente, cuando tenemos una intervención en presencial es mucho más dinámico, así es más monólogo, y a mí siempre me gusta andar preguntando a la gente, crear un diálogo, etc. Bueno, la tecnología es lo que es y espero que os haya servido y me comprometo a mandar a Fernanda los documentos de donde he sacado esta información, que espero que os haya sido útil y que podemos desarrollar, si queréis, a partir de alguna de vuestras preguntas. ¿Os respondo del tirón o espero? No ha llegado ninguna por ahora. Si alguien quiere hacer preguntas, que las manden por el chat, porque están todos silenciados, porque si no es imposible que alguien pueda hablar. Me las mandan a mí o se las pueden mandar directamente a Lorena. Ok. Bueno, entonces en este caso os hago una reflexión sobre este tema de género y teleworking. La verdad es que justo ayer estaba viendo yo una página web de la OIT, que estoy buscando además para pasárosla, en el que me llamaba la atención que el análisis que ha hecho la OIT es que el teleworking, que nos ha pillado el teletrabajo, que nos ha pillado a todos un poco sorprendidos, ha descuadrado mucho desde la lógica de la diferencia entre hombres y mujeres. Primero, por el manejo de la tecnología necesaria y segundo, por confluir en el hogar una inequitativa distribución de responsabilidades familiares. Esto hace que las mujeres se vean muy perjudicadas, y así lo ha publicado la OIT, os voy a mandar el enlace, ahora no lo encuentro, pero lo tengo, en el estudio que se está haciendo sobre este tema desde OIT, pone y subraya que el principal riesgo que tiene esta dinámica de ir hacia el teletrabajo es en redundar en la inequidad de acceso al trabajo entre hombres y mujeres. Y la verdad, Lorena, es que está muy bueno que tú hayas hecho esta mención, porque es uno de los principales riesgos a los que la OIT hace referencia. Lo estoy buscando de todas formas, porque me gusta daros la referencia concreta. Es muy interesante todo lo que se está produciendo ahora. Y aquí estamos. Digamos que el análisis de género debiera realizarse sobre todas y cada una de las cosas de las que hemos estado hablando. Porque fijaros que también se ha puesto de manifiesto, se ha dicho, que la crisis ha subrayado en nuestra sociedad la importancia de determinadas actividades vinculadas al cuidado y a los servicios, que son absolutamente esenciales para la sostenibilidad de la vida en un momento tan crítico como este, y que generalmente son poco valoradas desde el punto de vista global, social, son poco remuneradas en comparación con otros sectores de actividad o otras ocupaciones, y además están preponderantemente cubiertas los puestos de trabajo por mujeres. Digamos que también la crisis nos está subrayando todavía más la necesidad de hacer una adecuada valoración del trabajo asociado al cuidado, que es esencial para el sostenimiento de la vida. También se habla en el documento de la OIT, que lo tengo aquí solo en inglés, pero no sé si lo habrá en español, pero os lo voy a mandar de todas formas. Se habla de
que el acceso al teletrabajo también genera dificultades a la hora de tener condiciones homogéneas negociadas colectivamente. O sea, digamos que es un ámbito que debilita la negociación colectiva, quizás por el ámbito de novedad desde el punto de vista de cómo se está extendiendo ahora mismo. Y también el estudio, las primeras conclusiones que está arrojando este estudio de la OIT es que se agudiza la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Esto es algo que a mí también me ha llamado mucho la atención y que ayer mismo comprobaba y que le establecía esas diferencias aproximadamente en el 30%. Todas estas son conclusiones preliminares, todavía no se ha terminado el documento que está elaborando la OIT, pero me parece muy importante que si bien el teletrabajo genera una necesaria flexibilidad en estos momentos de crisis, es muy importante desde las organizaciones sindicales y desde la negociación colectiva cómo esta forma de trabajar puede afectar de manera diferente a hombres y mujeres. Dispuesto para más preguntas, comentarios. Bueno, vamos a liberar los micrófonos de a uno para personas que están pidiendo hacer preguntas. Primero va Celia Vence. Ah, mira. No la puedo desilenciar. Celia, prende tu micrófono porque yo te estoy habilitando, pero si vos no lo prendes... Ahí está, ahora sí. Hola, bueno, un gusto vernos, Jesús. Muchas gracias a Gabriel y bueno, y a ti por esto. Y bueno, una de las cosas que me parece importante ver en esta coyuntura, yo me quedo con lo último. Voy a dejarlo de género porque iba a preguntar exactamente. Tenemos coordinación telepática con Lorena, pero me parece importante fortalecer la idea del diálogo social. En cuanto también a lo de seguridad social, porque es una de las cosas que estamos viendo, que hay determinaciones unilaterales sin la participación ni de los empresarios ni de los trabajadores en cosas que nos parecen que son importantes, porque tenemos propuestas, pero además creo que los propios involucrados necesitan de participar y de dar su opinión con respecto a eso. Así que creo que esto sobre salud y seguridad, higiene en el trabajo, de hacer el diálogo, me parece que también esto es válido para la seguridad social, y tratar de hacer hincapié y ser uno de los ejes de trabajo que tengamos en aras de eso, amén de las dificultades coyunturales y de las líneas que ha demostrado el gobierno, ¿verdad? De que, bueno, son más importante una comisión de expertos de repente que dialogar con la gente. Y creo que desde la seguridad social tenemos la buena cuestión de que es cuatripartismo, hay un cuatripartismo en la seguridad social, porque no solo los trabajadores y los empresarios, sino también los jubilados, que son un sector muy importante, y bueno, y muy involucrado por lo que tú decías de las consecuencias que tiene esta pandemia sobre las personas mayores, ¿verdad? Así que un poco eso, si de repente hay algunas cuestiones generales, capaz que vale la pena para ayudar a este trabajo que queremos hacer nosotros sobre este aspecto. Muchas gracias y bueno, un gran saludo, un abrazo a la distancia. Chao, Celia. Jesús, ¿querés ir contestando o todas las preguntas primero? Como queráis. Como tú prefieras. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Celia, como siempre. Y obviamente hay que estar muy pendiente. Estaba leyendo también que en el chat que tenéis vinculado a la conferencia aparecen también algunas otras preguntas o inquietudes
esto que me parece también relevantes, ¿no? Y que están en relación con lo que estamos comentando. A mí la verdad es que hablamos de salud y seguridad en el trabajo y de seguridad social. Es muy importante que el sistema de seguridad social dé respuestas a estas situaciones. Yo cuando he visto en los documentos de OIT que 1.600 millones de personas ven afectados sus medios de vida como consecuencia de esta crisis, me parece una magnitud increíble. Pues si ponemos eso en relación con el escasísimo acceso a prestaciones económicas, tanto por enfermedad como por desempleo o por cese de actividad que hay a nivel global, mundial, digamos que los niveles de pobreza que nos vamos a encontrar y de sufrimiento derivado del parón de actividad es absolutamente impresionante. O sea, probablemente en el caso Uruguay estamos hablando de que hay unos mecanismos de protección que van a servir de un poco de airbag, o sea, de como cinturón de seguridad un poquito ante el descalabro que supone esta crisis. También creo, con los datos que he consultado, que no está azotando especialmente o de forma muy grande a nuestro querido paisito, pero es diferente. Se puede hacer también una analogía, ¿no?, sobre el nivel de renta. No es lo mismo que estemos teletrabajando en un ambiente de comodidad, ¿no?, en el que tenemos más o menos un espacio, luz natural, bueno, una serie de condiciones telemáticas, acceso a internet que no se nos corta. No es lo mismo que están en otros ámbitos, en otras localizaciones donde en la casa o hace mucho calor o hace mucho frío. Tienes que trabajar desde la cocina porque no tienes espacio, internet va y viene porque no hay buena conexión. Y además, bueno, pues tienes la necesidad de cuidarte de la familia o de salir a la compra. Fijaros un dato que a mí me ha llamado mucho la atención. Hay una crítica, en el caso Perú, hay un poco una crítica desde el ámbito social, más de grupos sociales medios altos, de la falta de cumplimiento de las medidas de distanciamiento social que defiende el gobierno y que ha exigido el gobierno en las zonas más populares, ¿no? En las zonas de los conos, que se llama fundamentalmente alrededor de Lima, y bueno, al interior del país también. Un dato que yo he descubierto hace poco es que más del 50% de la población peruana, de las familias del Perú, no tienen frigorífico, nevera. ¿Cómo lo llamáis? Lo llamamos igual, ¿no? Y entonces, claro, si estamos con una estructura social en donde el 50% de las familias no tienen cómo conservar frescos los alimentos, exige necesariamente un salir a la compra diario, que penaliza a las mujeres y que masifica, de nuevo. O sea, es imposible desde un punto de vista de dar respuesta a las necesidades de la familia, mantener la distancia social y ordenar el acceso a bienes de primera necesidad para que no se genere un contagio, ¿no? Si no se tiene en cuenta la estructura social y las limitaciones de esa misma estructura social a la hora de articular medidas de protección de la comunidad, no podemos culpar a las personas más vulneradas y más vulnerables a la crisis de que no cumplen con los requisitos establecidos desde un ámbito de un despacho o desde el ámbito de gobierno, ¿no? Eso es una cosa que también se está poniendo de manifiesto y que requiere una acción por parte de las organizaciones sindicales. Un poquito a modo de reflexión, ¿no? Bueno, ahora vamos a la pregunta de Ximena. ¿Y qué nos dice? Ximena, te toca. Bueno, si Ximena no habla, entonces va Carlos Clavijo. Bueno, primero Ximena puso que no tiene micrófono, primero que nada, por eso hay que formularle la pregunta, porque dice en el chat ahí que no tiene micrófono. No me di cuenta. Un gusto, Jesús, estar nuevamente. La verdad que realmente
es importantísimo para el movimiento sindical. Tu visión, porque aparte tu visión global enfoca un montón de aspectos que nos interesan porque tarde o temprano pueden llegar o pueden acercarnos acá en el Uruguay. Y en ese sentido queríamos hacer una pregunta bastante preocupante o la verdad nos da una inquietud de cómo está el tema de la conferencia de OIT y cómo estaría en la conferencia de OIT o la futura conferencia de OIT en el tema de la flexibilización laboral que vienen implementando todos los gobiernos de derecha en el mundo, y todos sabemos que lamentablemente en la OIT no tenemos hoy en día una correlación de fuerza los trabajadores para frenar todas esas cosas. ¿Y a qué voy? En que se empiecen a generar normativas, recomendaciones, convenios que flexibilicen el empleo, que flexibilicen las condiciones laborales, la de salud y todo lo que habíamos hablado, la de género, todas las condiciones, y justamente como es un organismo internacional donde la correlación de fuerzas se fue para la derecha más que para la izquierda, nos vaya a perjudicar en el futuro. ¿Por qué? Porque si traen el mismo verso que le decimos nosotros acá en el Uruguay, el partido que está gobernando, supuestamente de esta crisis nos sacan los empresarios, los grandes terratenientes, todos los que tienen el dinero en el mundo, nos van a sacar de esta crisis. Y eso sería un peligro, porque todos sabemos que si son ellos los que les van a tener responsabilidad de sacarnos de esta crisis, lo que va a pasar es recorte de derechos, recorte de conquistas, avasallamiento del diálogo social, que es muy importante. Ya acá en el Uruguay está pasando, se toman unilateralmente, como en otros países también se está tomando unilateralmente las medidas y no se escucha a las organizaciones sociales. Te comento que un poco lo que decía hoy Marcelo, acá en el Uruguay se conformó una intersocial donde liderada por el PCNT, pero hay más de 31 organizaciones sociales que están poniendo su granito de arena para tratar de amortiguar el impacto de la pandemia. Y no se ha escuchado, se presentaron 11 medidas, de las cuales se va tomando parcialmente, las va tomando bastante, y esta es opinión personal, bastante desprolijo el gobierno, y a destiempo lo está tomando las medidas como para hacer un poco de imagen, nada más que está haciendo algo, pero en realidad no está protegiendo a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, en ese sentido, de como ya viene América Latina en general, y creo que el mundo en general, de poco diálogo, poca negociación, que le están poniendo en manos del gran capital la vida humana, es decir, la responsabilidad de sacarnos después de la pandemia, un poco saber cómo se está preparando la OIT y si están viendo lo mismo que vemos nosotros de la debilidad que vamos a tener en los próximos tiempos el movimiento sindical y las organizaciones sociales, y si el poder lo tienen otros. Un poco en ese sentido, porque podemos retroceder varios años, o como ya han retrocedido algunos de los países en materia de derechos y de conquista, ¿no? Me quedo por ahí. Sí, Carlos. Muy buen punto. La verdad es que ya sabemos que cuando tenemos las reuniones con la comisión, y yo me reúno con vosotros y hablamos, pues una cosa es la visión oficial de la OIT y al final también terminamos hablando un poco de lo que cada uno pensamos, ¿no? Está claro. La OIT es un reflejo de la sociedad y de cómo estamos ahora, ¿no? Y de la correlación de fuerzas. Entonces, el hecho de que ahora se pueda llegar a aprovechar en la próxima conferencia toda esta situación para flexibilizar es una realidad, es absolutamente una realidad. Y a mí me gustaría hacer una reflexión en el siguiente sentido. Y es, digamos que para el ámbito sindical, el centro de trabajo es la columna vertebral de la acción sindical.
solo pensando en clave de centro de trabajo no se da respuesta a todas las realidades laborales con las que hoy nos enfrentamos. Por eso va asociado también el trabajo sindical, de alguna manera también se ha descentralizado y ha ido a buscar a la gente donde trabaja, al ámbito de las comunidades, de las poblaciones, todo el trabajo a domicilio, todo el trabajo cuenta propia, el trabajo informal. El sindicato también se ha movido en esa dirección, pero digamos que la columna vertebral de la acción sindical es el centro de trabajo y la negociación colectiva. Todo el proceso que se ha vivido en los últimos años, y son bastantes años, los últimos 30 años, de descentralización de las relaciones laborales ha contribuido a complicar, a dificultar la acción colectiva. Entonces, cuando ha habido todo un proceso de desmembramiento de las relaciones laborales, desde la subcontratación, desde la deslocalización, ahora nos encontramos con una doble voltereta en la que nos podemos enfrentar a una generalización de la flexibilidad desde el ámbito del teletrabajo que pueda adornarse de facilitar de alguna manera la conciliación de la vida laboral y familiar. Yo, desde mi corazoncito, muy asociado a las preocupaciones del movimiento sindical, yo le diría al movimiento sindical que hay que estar muy pendiente de esto, porque es un riesgo real, en donde todavía más se nos va a complicar tener una negociación colectiva que llegue a todos y todas los trabajadores. Y en ese ámbito estaba buscando cuál era el convenio y lo he encontrado, tomando tiempo mientras tú conversabas. Creo que es importante que recuperemos el convenio 177 de la OIT, que habla sobre el trabajo a domicilio. Es de 1996. Es verdad que teletrabajo y trabajo a domicilio son dos cosas diferentes, pero también es verdad que no hay una regulación desde el ámbito de la OIT específica para el teletrabajo. Y en ausencia de esta regulación y hasta que no tengamos otra cosa, utilicemos este convenio que establece unos marcos de referencia mínimos y además tiene un elemento muy importante, que es cuáles son las características del trabajo a domicilio que debe tener para no ser considerado trabajo dependiente. Porque esto también es un mensaje de alerta en lo que yo decía antes, ¿no? El hecho de trabajar desde casa y estar aislado desde casa me dificulta mi acción colectiva, pero también puede servir para disfrazar la relación laboral dependiente de un posible, darle una posible imagen de cuentapropismo, ¿no? Por eso ese convenio 177 es importante. Cuando hablas, Carlos, de la conferencia, creo que todos sabemos que la conferencia de este año ha sido cancelada, no pospuesta, cancelada. Y estoy buscando, a ver aquí donde lo tengo, que lo que el grupo de trabajadores, que antes no lo mencioné, el grupo de trabajadores ha identificado 4 prioridades de cara a esta crisis del COVID y ninguna de ellas pasa por el tema de la regulación específica del teletrabajo ni pasa por el hecho de la flexibilización de las relaciones laborales. Lo que se pide es el reconocimiento del COVID-19 como una enfermedad ocupacional, aspecto este que vosotros habéis sido pioneros una vez más. Pide también, disculpad que se me ha borrado, pide también la necesidad de que la OIT adopte un nuevo convenio sobre la protección frente a riesgos biológicos, porque eso es lo que estamos viviendo ahora, la protección frente a los riesgos biológicos. Y por último, además de la salud y seguridad del trabajo y como derecho fundamental, sabéis que el grupo de trabajadores ha venido insistiendo ya en el último Consejo de Administración y en la conferencia del año pasado, porque la salud y seguridad del trabajo aparezca como derecho fundamental.
Y por último menciona el acceso a los cuidados adecuados y a la compensación justa en el caso de enfermedad y muerte derivado de la pandemia. Esas son las prioridades que identifica el grupo de trabajadores y digamos que muy probablemente, esto lo digo desde el desconocimiento, pero por las cosas que me han ido llegando, el lado de los empleadores estarán pensando más en estos temas que has mencionado, Carlos, relacionados con la flexibilidad, aumentar la flexibilización. Tenemos que estar muy alerta. Yo creo que es una medida inteligente por parte del grupo de trabajadores estar pidiendo un convenio sobre los riesgos biológicos. Me parece que eso tiene una mirada de protección mayor que si nos empantanamos ahora en la regulación adicional de los temas vinculados a estas nuevas formas de trabajo que generan precariedad. Y que ya sabéis que los empleadores hablan de trabajo atípico y nosotros hablamos de trabajo precario. Bueno, creo que la pregunta de Ximena ya quedó contestada, así que ahora viene la pregunta de Marta Diniz. Bueno, buenos días, saludar a Jesús y a todos los compañeros. Justamente creo que en este momento que estamos transcurriendo, ¿no? Hizo emerger, ¿no?, un montón de temas que si bien el movimiento sindical ya venía trabajando, como eso de las nuevas categorías de trabajo, como ser el teletrabajo, todo, y la dificultad que hay en regularizar eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, varios trabajadores en todo el país y en todo el mundo realizando sus trabajos desde su casa, siendo que toda la internet, el equipo, todo eso hace parte de los trabajadores, ¿no? Entonces, el cuidado que hay que tener de que, como decía Jesús mismo, de que las empresas ya con esta experiencia quieran implementar eso de tal forma que, viste, que escapa a la seguridad social, ¿no? De cómo cuidar a esos trabajadores, que no pierdan derechos, que no se precarice el trabajo, porque ni todos los trabajadores tienen un local en su casa como para destinar, quedarse 8 horas, 6, 8 horas trabajando sin ninguna interrupción, porque no es lo mismo cuando vas a un centro de trabajo que estar en tu casa, que hay muchos que tienen hijos o tienen el espacio físico reducido, ¿no?, que no reúne todas las condiciones, y ahí estamos hablando de una precarización de trabajo, ¿no? Entonces, esto ya se venía viendo, me parece, con los teletrabajos, eso, y bueno, por internet se ven ofertas y ese marketing como engañando que vas a trabajar desde tu casa sin problemas, toda esa facilidad que nosotros sabemos que por detrás genera otras cosas, ¿no? Entonces, la pregunta era, a ver, ¿cómo lo visualiza eso la OIT, ¿no? Ya Jesús dijo algunas cosas del 177, la recomendación, pero creo que esto va en pasos acelerados y creo que esta crisis todo del coronavirus parece que le vino bárbaro a muchos empresarios, a muchos sectores, para precarizar. Ya la palabra flexibilización para mí es precarización, para mí, que veo para todos los trabajadores, y eso lo vimos ya en otros países como Brasil, que ya se implementó una reforma laboral, y bueno, y las medidas que este tipo de gobierno como el nuestro toman, va en pro de defender a la clase empresarial y muy poco para los trabajadores. Gracias, Marta, un gusto saludarte. A mí con tu intervención se me ocurre decir dos cosas, ¿no? No es que sea una respuesta, sino un comentario, ¿no? Yo creo que cuando analizamos las consecuencias de la crisis, creo que desde la perspectiva sindical tendríamos que diferenciar un poquito entre lo que significa el pequeño productor o el pequeño comerciante, que es prácticamente cuenta propista, que en un momento determinado tiene la ayuda de un familiar en un determinado, en un punto de actividad, en un repunte de su actividad,
creo que esa figura está más cercana a las necesidades del trabajador o trabajadora, que son prácticamente como los trabajadores y trabajadoras, lo único que tienen una pequeña unidad productiva, ¿no? Y yo creo que la recuperación de ese tejido productivo, del pequeñito cuentapropista, debe ir de la mano del trabajo decente y de lo que el sindicalismo viene defendiendo. Creo que ese es un ámbito, además, que a nivel general significa un altísimo porcentaje del empleo, porque esas pequeñas actividades productivas, pequeños emprendimientos, generan mucho empleo. Muy poquito, de a uno, ¿no? Pero a nivel global de la macroeconomía son cifras importantes. Yo creo que hay que tener un análisis desde ese lado, de ver cómo desde las políticas públicas se ayuda a recuperar el tejido productivo y la protección a todas las personas que trabajan en ese escenario, tanto titulares de emprendimiento como trabajadores dependientes. Y luego, por otro lado, están las medidas que deben garantizar una adecuada negociación colectiva con las empresas de mediano y gran tamaño, y sobre todo también a nivel sectorial. Teniendo en cuenta además las cadenas globales de suministro que hacen uso de esas pequeñas unidades productivas. Yo creo que por ahí desde ese ámbito de la negociación colectiva, que es un lenguaje que cuando hablamos en Uruguay nos entendemos todos por la importancia que tiene la negociación colectiva sectorial, es de donde se pueden dar respuestas y controles para evitar abusos. Yo creo que ese es el ámbito. Porque el abuso, sobre todo desde el ámbito del teletrabajo, está también asociado a entender al trabajador y a la trabajadora como que están full disponibles. Y esto es algo que desde hace mucho tiempo el empleador o empresario medio y de mayor tamaño han dado buscando, ¿no? El tener, y a mí ya me lo dijeron hace un tiempo un empleador, quieren tener trabajo neto. O sea, quieren que las 8 horas o las 9 o 10 horas de trabajo de un trabajador sea 100% en función de las necesidades de la producción. ¿Me explico? Eso significa que a lo mejor para tener ese trabajo neto de 8 o 10 horas a full, tienes que tener la disponibilidad como trabajador, de estar conectado 16 horas. ¿Me explico? ¿Sabéis lo que quiero decir? El hecho de tener esa disponibilidad, decir, no, tú estás en teletrabajo, pero tú estás localizable, identificable y cerquita de tu computadora o de tu teléfono desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, por decir. Pero no te preocupes que nosotros más de 8 horas no te vamos a pedir que hagas. No, es que me estás pidiendo que extienda mi horario de trabajo y condicione todas mis obligaciones familiares y mi vida social y mi desarrollo personal a estar a tu disposición. Y esa flexibilidad es una trampa. Te la colocan como que es una flexibilidad en beneficio de los intereses y del manejo de tus tiempos, pero es una trampa de estar a disposición. Es como los contratos, estos no sé si se ha hablado en Uruguay, de los contratos de 0 horas. Un contrato que te hacen para que estés a disposición y que te van dando la carga horaria en función de la necesidad del trabajo. Yo creo que desde el caso de Uruguay, que sois un referente a nivel continental, es la negociación colectiva sectorial la que viene dando respuesta a estos dilemas, a estas dificultades. Y no olvidarnos, creo que, bueno, eso es una cosa que yo vengo pensando hace tiempo, que las estrategias comunes del movimiento sindical con la pequeña producción, con el pequeño emprendimiento, puede dar muy buenos resultados a la hora de extender la protección desde la perspectiva del trabajo decente, de la protección social, de derechos y evitar un dumping social y una desmembración de los trabajadores hacia otras formas precarias de trabajo, ¿no? Es un pensamiento que me ha venido ahora a partir de tu intervención, Marta. Bueno, ahora vamos a la pregunta de Marcelo Lagos. Marcelo.
Bueno, Hola, ¿me escucha? ahora sí. No, la pregunta mía era, a nivel de OIT ya se visualiza que el teletrabajo va a quedar, después de la pandemia, el teletrabajo va a quedar. Yo pregunto, ¿ya se está legislando, se están hablando los temas del teletrabajo con respecto a los horarios extendidos? Era algo de lo que estaba contestando, los horarios extendidos, horario full time, el tema de los insumos electrónicos, por ejemplo, computadoras y eso, el pago de internet, que también lo está, acá yo soy consciente de que está pasando eso también, que los costos corren por parte de los trabajadores. Era esa la pregunta, si ya hay algo concreto a nivel de OIT o aún no hay nada todavía. Gracias, esa era mi pregunta. Vale. Bueno, en este sentido no hay convenio, no hay una regulación normativa del teletrabajo, y lo que sí hay es varias herramientas publicadas por la OIT de buenas prácticas. Digamos que es un gato al que todavía no se le ha puesto el cencerro. ¿Un gato? Sí, ¿no? Sin cascabel. Lo del cencerro es más de vacas, creo. Se nota que soy de ciudad. Sí hay algunos documentos de manual de buenas prácticas en temas de teletrabajo. Uno de ellos es argentino, que lo tengo aquí delante y que os lo puedo facilitar. Hay documentos del 2011, 2012, 2013, pero digamos que en los últimos tiempos no ha habido un posicionamiento más allá de pequeñas recomendaciones de cómo desarrollar el teletrabajo en casa. Por eso os decía que tampoco es una prioridad su regulación para el grupo de trabajadores que apuesta más por discutir un convenio sobre riesgos biológicos. En cualquier caso, estos documentos de buenas prácticas se basan en un elemento esencial, y es la voluntariedad del teletrabajo. Es verdad que si no tienes una representación sindical a nivel de empresa, ¿cómo garantizas la voluntariedad? Pero es una clave fundamental, ¿no? El hecho de tener una representación sindical que pueda velar porque el acceso al teletrabajo no sea impuesto y no se exija lo que tú decías, ¿no? Sobre disposición de número de jornadas. Si os parece, a través de Fernanda os mando estas documentaciones, pero no es que sean antiguas, pero no se han hecho en el momento de la pandemia, sino que son anteriores. Y no generan obligaciones, no son convenios, sino que son documentos que identifican buenas prácticas. Pero bueno, que en cualquier caso es bueno tenerlas y consultarlas. Eso es lo que hasta ahora tiene la OIT, y en materia de trabajo a domicilio sí hay un convenio que sí recomiendo tenerlo en cuenta porque ese es fuente de derecho. No sé si Uruguay lo tiene ratificado. Voy a mirar en un momento. A ver si lo tiene ratificado Uruguay. A ver si encuentro rapidín. Que es el convenio 177. Ratificación por país. Un segundín, que me está abriendo la página. No lo tiene. Lo tiene ratificado de América Latina, solo Argentina. Así que habrá que echarle un vistazo y ver cómo podemos usarlo y, en su caso, incluso pensar en su ratificación. Lo dejo ahí. También una cuestión a valorar con mayor profundidad. Estoy hablando muy superficialmente. Pero solo lo tiene en América Latina ratificado Argentina. Bueno, ahora vamos con la pregunta de Eduardo Méndez. Hola. Hola, Eduardo. Hola, ¿cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte. Igualmente. Muchas gracias por lo que has compartido.
Es entre una pregunta y una reflexión, Jesús y equipo. La pandemia nos ha puesto de cara a las debilidades que tenemos en los mercados laborales, en las situaciones contractuales laborales, en las debilidades de las relaciones de trabajo, en las debilidades y fortalezas de algunos sistemas y esquemas de protección social. Si hay algo claro respecto a esto es que es una pandemia. Prácticamente se habla de que en noviembre del año pasado tuvo sus primeros casos por allá por China y ahora en mayo prácticamente desde marzo ha impactado fuertemente a Uruguay, ni hablar en el mundo entero. Jesús. Se ha tenido obviamente se ha tenido que reaccionar frente a la pandemia y se ha reaccionado de acuerdo a lo que cada realidad y cada esquema ha podido hacerlo. Pero la reflexión que estaba compartiendo con Ramón hace unos minutos es la siguiente. Si bien hay algo que caracteriza una pandemia que es la incertidumbre, hay cierta certidumbre respecto al fenómeno pandemia, no en particular sino al fenómeno pandemia, y es que las pandemias van a volver a ocurrir. No se sabe cuándo, no se sabe cómo, ni se sabe el nivel de gravedad. En este caso, esta pandemia nos ha dejado una lección muy fuerte. O sea, la incertidumbre que teníamos se transformó rápidamente en una certidumbre y a la vista está los efectos que está teniendo y nos llevará mucho tiempo saber qué consecuencias dejará esto, tanto a nivel económico, laboral, sanitario, etcétera. La reflexión que comparto, Jesús, y de alguna manera es una pregunta también, es si no habría que instalar el fenómeno pandemia, por más incierto que sea, como un riesgo más, una contingencia más, a ser considerada por las organizaciones internacionales de la seguridad social como un factor a tener en cuenta respecto a la protección, no ya de un país, sino ya de toda una situación mundial. Por ahí dejo la reflexión, Jesús, y bueno, te agradezco si nos puedes comentar algo respecto a esto. Muchas gracias, Eduardo. Esto casi me he quedado sin palabras, porque claro, me parece una reflexión súper interesante, ¿no? Además, lo que ahora estamos viendo es que las respuestas nacionales a una pandemia o una crisis de una dimensión global son insuficientes. El hecho de que no exista en el ámbito de la protección social en sentido amplio una gobernanza global hace que sea muy asimétrica la respuesta de protección de la ciudadanía. Y digamos que si una pandemia no se resuelve en todas partes, sigue siendo un problema para todos. ¿Me explico? Si no se consigue frenar desde un punto de vista global, seguimos manteniendo el riesgo del resto de los países. Yo creo que aprovechar esa mirada que tú estás haciendo ahora, esa reflexión, para fortalecer mecanismos globales de protección, me parece muy interesante, y que el sistema multilateral dé una respuesta al respecto también me parece muy interesante. O sea, yo me apunto a eso, me parece que es además muy atractivo ese pensamiento de ir en esa dirección a nivel global, no solamente nacional, pero lamentablemente también no pierdo de vista por el retrovisor que las respuestas que se están dando
no están siendo tan multilaterales como más nacionalistas. Y hay mucha simetría en esas respuestas, y si bien el sistema multilateral ya estaba en crisis, vemos cosas que asustan un poco desde el punto de vista de recuperación del nacionalismo para explicar determinadas políticas que es difícil explicar de otra manera. O sea, si nos fijamos, claro que no son buenos ejemplos, pero son ejemplos grandes. Estados Unidos con Trump, o Brasil con Bolsonaro, o Rusia con Putin, o la verdad es que digamos que no van en la dirección de lo que, Eduardo, estás mencionando. Pero yo sí creo que en el ámbito de la discusión sindical y del movimiento sindical internacional, los aspectos de gobernanza global ante pandemias y dentro de ello una rama de protección global que identifique la pandemia como un riesgo común, me parece un ámbito a explorar muy interesante, pero sobre todo muy necesario. Gracias, Jesús. Un abrazo desde acá. Un abrazo, Eduardo. Bueno, ahora tenemos a Germán González. A ver, estoy con el micrófono habilitado, sí. Es sencillo. Hay preguntas que tenemos que hacer porque nosotros entendemos la preocupación de muchos compañeros del tema del teletrabajo. Soy Germán González, primero me voy a presentar. Soy dirigente de la UNATRA, trabajador rural. Pero hay situaciones, ahí hoy Jesús decía el cencerro y me dio pie a hacer un par de preguntas. Primero de todo, viendo la posibilidad que nosotros en realidad no hacemos cuarentena, nosotros no hacemos teletrabajo. Nosotros tenemos que ir a trabajar y nos enfrentamos, como hoy decía Marcelo, a las gremiales más reaccionarias que tiene nuestro país. Cuando tenemos la contrapartida o en la mesa de enfrente nos sentamos con la ARU, con la Federación Rural, con la Asociación de Productores de Leche, con Comisión Nacional de Fomento Rural, y nos preocupa también otras situaciones. Primero de todo, la pregunta que le hacemos a Jesús, ¿cómo se ve desde la OIT el tema? Voy a hacer varias preguntas, las hago todas de una, así Jesús puede responderla. ¿Cómo se ve de la OIT? Porque nosotros el otro día tuvimos una reunión en nuestra organización sindical, donde nos hacíamos la pregunta si se ve la saturación del sistema de seguridad social, siendo que, por ejemplo, en Uruguay se ven las estadísticas del aumento de trabajadores al seguro de paro, y en otros lugares también puede estar pasando lo mismo. ¿Cómo ve la OIT la saturación de la seguridad social y los seguros de desempleo, seguro de paro, como le llamamos nosotros? Y que eso le va a costar mucho dinero y puede causar un colapso en la seguridad social, en los subsidios hacia los trabajadores. Si hay algún planteo desde el punto de vista desde la OIT a esos temas. Después, como ya lo dije, nosotros tenemos que seguir trabajando, nosotros las manzanas no las cosechamos por teletrabajo, ni las vacas las ordeñamos, tampoco por ahora no se ha implementado ese sistema acá en Uruguay. Y los convenios internacionales, ¿cómo podemos aterrizar? Ya que está ratificado el convenio 184 de la OIT, que habla de la salud y seguridad de la agricultura, la recomendación 192, ¿cómo podemos aterrizarlo? Ya que se vienen planteando desde el sector empresarial principalmente, en consulta con los trabajadores en algunos casos, hemos logrado en algunos casos que sentarnos a discutir un protocolo de COVID-19 para el ingreso de la cosecha que empieza el día 15 en la citricultura. En algunos departamentos ya comenzó con la primera pasada de la cosecha de limón, de naranja y de mandarina, pero nos está costando en empresas, ni que hablar,
donde no tenemos organizaciones sindicales conciliadas y donde la gran mayoría de los trabajadores que trabajan en las granjas son de los cinturones que rodean la ciudad, los cinturones más vulnerables, más desprotegidos, viajan en ómnibus y volvemos a nuestras casas. Eso puede traer ciertos perjuicios no solo a la familia, las empresas, en algunos casos, como dije, donde tenemos organizaciones sindicales conciliadas, hemos podido lograr tratar de minimizar ese impacto con diferentes protocolos. Pero hoy se ha hablado, he escuchado con atención mucho el tema del teletrabajo, que en gran cantidad de los casos se puede aplicar, pero nosotros tenemos mucho el trabajo presencial. Se viene una cosecha de citru que promete que la citricultura se va a aumentar y la producción va a aumentar en este periodo, y eso puede causar, en una etapa que nosotros trabajamos la cosecha de citrus, es en invierno, donde se dan mucho más las enfermedades respiratorias, y eso nos tiene preocupado a muchos sindicatos del sector naranjero, llamémoslo así. Y nosotros en el tema no encontramos, dentro del convenio 184, que está ratificado por nuestro país, en el convenio sobre plantaciones, no encontramos algo para poderlo adaptar, y solo hemos logrado discutir con algunas empresas. También teniendo en cuenta que en Uruguay nosotros tenemos organizaciones sindicales incipientes en el sector de la marihuana, algo que es muy nuevo, y buscar un convenio sobre ese tipo de plantaciones o tratar de buscar una solución para esos trabajadores que trabajan en invernáculos, todavía no hemos podido adaptar una realidad. Eso es lo que nos viene preocupando como trabajadores rurales. Primero, como lo planteé, el tema de la saturación de la seguridad social, en el punto de vista, ni que hablar, económico, y el tema de aterrizar hacia los asalariados rurales, a los trabajadores rurales, convenios internacionales. Muchas gracias, Germán. Es muy súper bueno todo lo que vienes diciendo. Es obvio que sabes perfectamente de qué estás hablando, mucho más que yo, porque efectivamente desde el ámbito de los marcos teóricos de referencia que manejamos la OIT, a veces nos alejamos un poco de lo que significa el campo, ¿no? Y el análisis de la realidad rural. Fíjate, decirte que sin saber yo muy bien, obviamente no he participado en su elaboración, pero justo hace 4 días, el día 11, la OIT ha lanzado una guía para prevenir el COVID-19 en el sector agrícola. Y esta guía está a disposición en la página web, y se ha hecho un trabajo desde la Oficina Regional de la OIT y la Oficina de México-Cuba con el Fondo Visión Cero. Bueno, no sé, un fondo que habrá puesto la plata para hacer esta guía práctica para la prevención y mitigación del COVID-19 en la agricultura. Yo creo que contar con una herramienta que ha nacido hace muy poquitos días puede servir. Si bien, bueno, pues yo no la he leído, sino que la he buscado para darte algún insumo, ¿no? Para darte algo que te pueda servir. Pero a mí me parece interesante también el hecho de que cuando nos hemos puesto a definir el curso sobre seguridad social con el equipo de representación, ese curso que ha mencionado antes Gabriel y que inicia el próximo lunes, sobre seguridad social y grupos vulnerados, el mismo equipo de representación ha identificado 3 grupos vulnerados, sabiendo que hay más. Ha hablado de migrantes, ha hablado de trabajadoras domésticas y ha hablado del sector rural, del trabajo rural, que Gabriel ha hecho una pequeña introducción hace un ratito.
Yo creo que hay cosas hechas y hay cosas trabajadas para dar respuesta a la seguridad social desde el ámbito rural, pero hay muchas menos que las que debiera haber. Entonces, una iniciativa como este curso me parece una buena iniciativa para llegar a conclusiones y me parece útil, Germán, que intentemos también hacer un análisis crítico a ver en qué medida esta guía práctica de prevención y mitigación del COVID en la agricultura sirve en el análisis de grupos que pueden ser afectados. Yo antes he hecho una mención también, y es que hay sectores de la ocupación y sectores de actividad que tradicionalmente no han sido valorados socialmente como debieran y que ahora en el momento de la crisis se ha visto que son absolutamente esenciales. Y uno de ellos es el trabajo en el campo, que es absolutamente fundamental para que esta crisis no se haya convertido en un problema humanitario de primer rango. O sea, y el hecho de que el sector sanitario haya estado a full trabajando y el sector rural, agricultura, ganadería, etcétera, haya estado a full trabajando es lo que ha garantizado que en las poblaciones y en las ciudades no hayamos tenido situaciones de desabastecimiento que podía haber ocurrido. Y eso es identifica a la sociedad en su momento de mayor debilidad y vulnerabilidad como ahora, cuáles son los sectores esenciales, como es el caso del campo. Bueno, dicho eso, que es básicamente una generalidad sobre la saturación de los mecanismos de protección de la seguridad social, tanto a nivel sanitario como económico, ese es un problema grande con el que los sistemas se están enfrentando. Se está levantando la mano en temas de déficits públicos, en el hecho de que se está generando un mayor déficit para dar atención ahora a los incrementos muy considerables que hay de personas que viven de transferencias de ingresos directamente desde los mecanismos de protección. Se habla de repuntes de los déficits entre el 15 y 20%. Y sabemos todos que cuando tenemos un déficit en las cuentas nacionales, recuperar después y equilibrar de nuevo las cuentas es fácil llegar al déficit y luego cuesta mucho rebajarlo. Así que es de las consecuencias de las crisis en ese ámbito de la generación de déficits se va a ver en los próximos años. A mí hay una cosa que me asusta más que el hecho de manejar un déficit más o menos abultado. Y es la destrucción de tejido productivo que puede estar asociado a esta crisis. Y me refiero sobre todo a las pequeñas y muy pequeñas empresas. O sea, mantener la ausencia de actividad para un pequeño productor o empleador que tiene una pequeña unidad productiva con 3 o 4 trabajadores y que no puede durar más de 6 meses en esta situación de crisis, el hecho de que esa persona o esa unidad productiva regrese a la actividad pasado un determinado plazo es prácticamente imposible. ¿Me explico? Porque no tiene acceso al crédito, porque tiene un volumen de deudas, porque no consigue recuperar la actividad y la clientela. Ese a mí me parece que es un problema mayor, la destrucción de tejido productivo de pequeñas unidades productivas, mayor incluso que el déficit. Del déficit se sale. De la destrucción de tejido productivo y destrucción de empleo también se sale, pero es mucho más penoso. Por lo tanto, creo que las políticas públicas deben ir en la dirección de mantener con vida esas unidades productivas. Sé que es una respuesta general, es un comentario a nivel global que se me ocurre a partir de tu intervención. Y creo que echar un vistazo a esta guía de la que mencionaba y leer con otra mirada el convenio 184, o sea, repasarlo y revisarlo en coordinación también con la UITA, ¿no? Con la Federación Internacional de los Trabajadores del Campo, me parece que puede ser interesante.